Tutorial número 4 del curso de Java Enterprise Edition, en el que vamos a seguir mejorando nuestra primera aplicación web Java. Porque aunque el desarrollo en el anterior video tutorial de la aplicación fue sencillo, el código que conseguimos es también un código muy poco mantenible y no se adapta a los parámetros de calidad, de excelencia, palabra tan de moda, tan de marketing por cierto, que se exigen hoy en el desarrollo de aplicaciones. Nuestro código actual, uno de los archivos JSP que hemos creado, contiene tanto la lógica de negocio como la presentación que utilizamos en la aplicación. Y como vimos en el video tutorial 2, que ya dije que era una perspectiva general de los planos de una aplicación Java Enterprise Edition, se considera una mejor práctica que los archivos JSP tengan solo la lógica de presentación y mantener la lógica de negocio en otro sitio. Un modo común de responder a este problema es usando el patrón de diseño MVC de modelo vista controlador. Este patrón nos provee con una clara separación de funcionalidades, proveyendo con artefactos que solo actúan como datos, el modelo, mientras otros artefactos solo son responsables de mostrar esos datos, la vista, y otro artefacto o artefactos son los responsables de manipular los datos y transferir el control a la vista, que es el controller. Pues en las aplicaciones web Java, los archivos JSP típicamente actúan como vistas. Los servlets actúan como controladores y los Java Bean personalizados son los que actúan como el modelo. Pues en este video tutorial vamos a modificar la aplicación que hemos desarrollado previamente para seguir este patrón modelo vista controlador. Así que vamos a NetBeans y empezamos a modificar nuestra aplicación. Veamos entonces las funcionalidades que nos ofrece NetBeans para crear servlets, para añadir servlets en nuestra aplicación. Para ello, con el proyecto dentro del cual queramos añadir los servlets seleccionados, podemos hacerlo de varios modos como siempre, pero por ejemplo archivo nuevo, y ahora aquí cuando se nos abra, comprueba qué proyecto es el proyecto que quieres utilizar, pulsamos sobre web y pulsamos sobre servlet. Como siempre, al pulsar el siguiente entramos en el wizard, el asistente, que nos va a ir guiando los pasos para crear el servlet. En la primera ventana tenemos que indicar un nombre para la clase que queramos darle. Vamos a poner por ejemplo servlet controller y tenemos que indicar un paquete para colocarlo. Vamos a poner por ejemplo con videotutoriales primera y controller y pulsamos sobre siguiente. En esta tercera pantalla nos da la opción de poder cambiar el nombre que le hemos dado al servlet, así como la ruta en la que se va a abrir, URL, con el nombre en el que se abre. Por defecto, como vemos, pone el nombre que le hemos dado a la clase. Podemos modificarlo si queremos. Podríamos también añadir parámetros de inicialización para nuestros servlets, parámetros que serían leídos por métodos con los que cuenta ya el sistema de servlets de Java. Pero en este servlet particular que vamos a crear de momento no necesitamos que tenga parámetros de inicialización, así que sin escribir nada más simplemente pulsamos en terminar. Y ya NetBeans lleva a cabo la creación
de nuestro servlet que ahora analizamos. Para empezar, como ya dijimos antes, NetBeans va a crear el servlet usando el nombre del paquete que le hemos indicado y el nombre de la clase que le hemos indicado. Para ser más precisos, esto sería el nombre del servlet en concreto, que recuerda que podríamos haberle puesto uno distinto, solo que dejamos el mismo que tiene la clase. Esta es la ruta donde se nos va a abrir el servlet, que también dejamos el mismo que tiene la clase, y aquí desde luego este es el nombre de la clase. Además, este servlet que nos ha generado NetBeans cuenta con un método, el método processRequest, que aquí vemos que se ejecuta cada vez que el servlet recibe una consulta HTTP GET o HTTP POST desde el navegador. Y este método toma una instancia que pertenece a el paquete javax.servlet.http HTTP servlet request, este que vemos aquí, y una instancia que pertenece al paquete javax servlet HTTP servlet response, que es el que vemos aquí. Son los dos parámetros que hay que pasarle a este método processRequest. Se trata de dos parámetros que son equivalentes a los dos objetos implícitos, el objeto implícito request y el objeto implícito response, en los archivos JSP que utilizamos en el anterior vídeo tutorial. Este método processRequest es un método específico de NetBeans que se genera cuando usamos el asistente de servlets de NetBeans, que es lo que acabamos de hacer hace un momento. La razón por la que se crea este método es porque en la mayoría de los casos en el desarrollo de código vamos a querer que el servlet ejecute el mismo código independientemente de si el servidor recibe una request HTTP GET o HTTP POST. La petición que se le haga desde el navegador sea tanto de tipo GET como de tipo POST. Pues estos dos tipos de requests son manejados por dos métodos que se llaman doGet y doPost, que veremos dentro de un momento. Pero adelantamos que se tratan de métodos heredados de la clase javax servlet HTTP servlet, que es la clase padre de todos los servlets en una aplicación web Java. Porque observa que en la parte inferior de nuestra clase podemos ver código que se encuentra colapsado. Usa la función de plegado de código con la que cuenta NetBeans. Si pulsamos en el signo más que se encuentra aquí a la izquierda, podemos expandirlo y examinarlo, y aquí es donde vamos a encontrar esos métodos doGet y doPost de los que hablamos. Como podemos ver, los métodos tanto doGet como doPost, los dos muy similares entre sí, simplemente lo que hacen es invocar el método processRequest y le pasan los parámetros request y response. Observa cómo eso hace tanto uno como el otro método. Si queremos que nuestro servlet solo maneje peticiones POST, pues entonces tenemos que borrar el método doGet que aquí tenemos. De modo similar, si queremos que el servlet maneje solo peticiones GET, pues entonces tenemos que borrar el método doPost. Ahora tenemos que llevar a cabo las modificaciones en la plantilla que nos ha creado NetBeans en el servlet que acabamos de crear. La aplicación que tenemos de momento cuenta con una página con código exclusivamente HTML que envía
un formulario a otra página JSP que combina el código marco HTML y JSP. Lo que queremos ahora es separar la lógica del negocio de la aplicación de la presentación, y para ello vamos a seguir el patrón modelo vista controlador. Así que en la primera página de nuestra aplicación el usuario cubrirá los datos del formulario y pulsará sobre el botón enviar. Eso produce una HTTP request. Esta petición incluye como parámetros los datos que ha escrito el usuario en el formulario. Son procesados y se muestran por la página a la que se envía esta petición HTTP. El modo en el que vamos a procesar esta petición HTTP request es lo que queremos modificar ahora. De momento, en esta página, a la que llamamos salida JSP, tenemos tanto la lógica de negocio que lleva a cabo la recogida de esos datos como su presentación en pantalla. Y lo que queremos es separarlo. El proceso general va a seguir siendo el mismo. Desde el navegador enviaremos una HTTP request que incluirá una serie de datos como parámetros, y después de ser procesados tendremos una HTTP response que de nuevo se mostrará en el navegador. Lo que queremos es modificar el modo en el que procesamos esa petición. Para hacerlo acabamos de crear un servlet que será el controlador dentro de este patrón, por tanto el encargado de procesar esos datos que se han enviado por la HTTP request. Son los atributos que incluye, pues son los que el controlador va a tener que procesar. En esta aplicación el proceso es muy sencillo porque simplemente se trata de recoger esos datos que nos envía la HTTP request y devolverlos en una nueva página como un string. Es el nombre y las casillas de verificación que haya marcado el usuario. Pero ahora no nos interesa esa sencillez, sino entender el proceso de funcionamiento que se le va a aplicar siguiendo el patrón MVC, modelo vista controlador, y que esto va a ser independiente de la complejidad que tenga la aplicación. Por eso los datos pasados por la HTTP request no van a ser recibidos directamente por el servlet, por el controller, sino que quien los va a recibir es el Java Bean, el modelo de nuestro patrón, que será el encargado de recibir esos datos y posteriormente pasárselos al controlador cuando éste se los pida. Cuando se los pida el servlet, será el encargado de enviárselos. En muchas aplicaciones el Java Bean será el encargado de ponerse en contacto con la base de datos y llevar a cabo las consultas y peticiones que sean necesarias. Lo veremos en su momento. En esta primera sencilla aplicación no necesitamos base de datos, trabajaremos con ellas desde luego a lo largo del curso, pero nuestro servlet, para acceder a los datos, se los solicitará a el Java Bean. Así que para implementar el patrón MVC, modelo vista controlador, necesitamos el Java Bean. Una vez que el controller solicita los datos y los recibe, es cuando los procesa y se los pasa a la vista, a la página JSP, que se mostrará como HTTP response en el navegador del usuario. En aplicaciones más complejas el proceso no tiene por qué ser tan lineal, no suele ser tan lineal, pero siempre responde a este patrón. El Java Bean es el modelo, el encargado de los datos, incluido el acceso a la base de datos si es necesario. El servlet es el controlador, el que procesa toda la lógica del negocio del lado del servidor, y el JSP es la vista, el encargado de mostrar el resultado en pantalla. Una vez claro esto, podemos ahora sí empezar a modificar nuestro código.
En nuestra aplicación la clave se encuentra dentro del servlet en el método processRequest que aquí que podemos ver. Vamos a tener que modificar su código, pero desde este método vamos a tener que llamar a un Java Bean, como acabamos de decir. Así que en nuestra aplicación tenemos que incluir un Java Bean, que es el que el servlet tendrá que instanciar, y en el Java Bean es donde estarán los valores que se pasan como parámetros en la HTTP requests y que en la primera versión de nuestra aplicación eran los que procesábamos directamente. Esos parámetros ahora serán almacenados, se poblará el Java Bean con ellos y posteriormente el servlet accederá a ellos a través de ese Java Bean. Así que vamos allá, pulsamos con el botón derecho sobre nuestra aplicación nuevo y buscamos sesión Bean. Pulsamos y como casi siempre en NetBeans se nos abre la ventana emergente con el asistente. Vamos a llamarle el nombre en datos encuesta y tenemos que indicar un nombre de paquete. Vamos a ponerlo con video tutoriales primera modelo. El resto lo dejamos como está y pulsamos sobre terminar. Con esto ya se nos ha creado el Java Bean con el valor por defecto. Ya digo que este primer Java Bean es muy sencillo. Esto no lo necesitamos. Esto tampoco lo necesitamos. Y simplemente aquí dentro de datos encuesta es donde escribimos el código, que va a incluir solo dos propiedades privadas y sus correspondientes métodos getter y setter, que son los que le van a permitir a el servlet acceder a los datos. Es este código que aquí vemos, en el que, como decía, creamos dos variables privadas. Una será la encargada de contener el nombre que se pase como parámetro en el formulario y otra que será la encargada de tener el array en el que se pasan las casillas de verificación que haya marcado. El resto simplemente son métodos get y set para acceder a esa información desde el controlador. No creo que a estas alturas haya que explicarle nada de este código a nadie. Pues una vez que ya tenemos este sencillo Java Bean creado, ahora sí ya podemos centrarnos dentro de nuestro servlet en el método processRequest, que es la clave. Bueno, pues ahora en nuestro archivo servlet controller, para empezar toda esta parte que es la del output, la salida, no la necesitamos, así que esto todo podemos borrarlo. Y dentro de los imports tenemos que incluir el Java Bean que acabamos de crear hace un momento con la ruta completamente cualificada que nos lleva a datos encuesta. Al haber borrado código, alguno de los imports que aquí aparece no es necesario, da igual, y de momento como no usamos este también aparece en amarillo, pero ya lo tenemos incluido. Vamos a incluir la nueva versión de processRequest que ahora explicamos. Método en el que, como vemos, creamos una instancia de la clase datos encuesta del Java Bean que acabamos de crear. Y usamos los dos métodos setter, el método setter de esta clase para configurar el nombre completo del usuario y los lenguajes de programación que haya seleccionado. Para hacerlo, como vemos, le pasamos aquí como parámetros los parámetros, valga la redundancia, que recibimos en la HTTP requests, nombre completo y prog_len, que como recordarás son el nombre que le dimos en el formulario a esos campos. Pues ahora los configuramos a través de estos métodos que hemos creado en el Java Bean. De nuevo, sencillísimo.
De nuevo, como en los otros cursos de programación que hemos ido elaborando, insistir en la necesidad de que te acostumbres a trabajar a diario si quieres llegar a dominar un lenguaje en concreto, la documentación oficial. Documentación que es árida en sí, pero es imprescindible, y esa aridez, una vez que uno se habitúa a trabajar con ella y ve cómo está estructurada, se reduce notablemente. Así que apúntate estas páginas y no las pierdas para empezar. Desde esta, la referencia de Java Enterprise Edition, de un vistazo, donde tienes enlaces a prácticamente toda la documentación y tutoriales relacionados con esta tecnología. La página de la documentación técnica de Java Enterprise Edition, también con enlaces ya directos a la documentación de la API, a tutoriales y a una introducción de su uso, y sobre todo tenemos también una búsqueda en Java Enterprise Edition para poder acceder rápidamente a interfaces, clases, métodos y demás. Y en tercer lugar, la página que veíamos antes con la especificación de la API de Java Enterprise Edition 6. Podemos ver aquí en el código cómo la instancia datos encuesta la almacenamos como un atributo request mediante el uso del método setAttribute. Método que forma parte, aquí lo podemos ver, de la interface HTTP Servlet Requests. Pues puede ser el momento de acudir a la documentación, como en tantas otras ocasiones, para profundizar en clases, interfaces, objetos en general. Si ponemos el nombre de la interface en el buscador que decíamos hace un momento, de Java Enterprise Edition, vemos como aquí ya nos aparece esta interface para Java Enterprise Edition 6, que es el que queremos. Una vez dentro de la información, en este caso de esta interface, como también ya dije en otras ocasiones, para mí el modo más sencillo desde el propio navegador, pulsando en buscar, pues poniendo aquí el método que estamos buscando, por ejemplo, ya inmediatamente nos envía. Y como vemos aquí nos indica que es un método que hereda de la interface Javax Servlet Requests. Con enlace para acceder, por tanto, a esa interface padre, como al propio método. Aquí tenemos Servlet Requests y aquí tenemos el método en concreto setAttribute. Hablaremos un poco más en detalle de Servlet Requests, pero ahora de momento vemos como nuestro código de HTTP Servlet Requests usamos también el método getRequestDispatcher, que es el que nos va a permitir enviar la información a la página de salida, que sigue siendo la página salida JSP. Método getRequestDispatcher, que aquí podemos ver de nuevo, y que también, como nos indica, también hereda de su interface padre Javast Servlet Requests. De nuevo podemos acceder a la información concreta sobre el enlace. Y aquí donde nos da información sobre uso, parámetros, qué es lo que devuelve y demás. Haciendo la primera aproximación a la jerarquía de herencias en los servlets, en Java Enterprise Edition 6, es Javax Servlet Generic Servlet la clase padre de Javax Servlet HTTP Servlet, que a su vez es la clase padre de cada uno de los servlets que podamos usar en nuestra aplicación web. En nuestra aplicación se trata de
una request, una petición que queremos almacenar mediante el uso de set attribute o de get attribute. Podemos acceder o almacenar esa información. Pues igual que lo hacemos para una petición, sería muy similar si quisiéramos hacerlo para una sesión o para un contexto. Cuenta con las clases, y esas clases que son todas clases hijas de Java Servlet HTTP Servlet, cuentan con ese método setAttribute y getAttribute para hacerlo. En cualquiera de los casos tenemos que pasarle como un string la fuente de los datos que queremos almacenar. Por último, para poder transmitir, como decíamos hace un momento, la request a la salida, en este caso será la respuesta que les aparecerá en salida JSP. Para ello tenemos que obtener una instancia de la interface Java Servlet Request Dispatcher. Interface que de nuevo puedes ver aquí en la documentación de Java Enterprise Edition, que cuenta con un método forward, que es el que utilizaremos para enviar esa información a la vista. Pero ya decimos que para poder usar los métodos de esta interface, primero tenemos que invocarla. Para lo que usamos el método que aquí vemos, el de getRequestDispatcher, que es un método que pertenece, como vemos aquí, a HTTP Servlet Requests, y al cual tenemos que pasarle un string, que es la ruta. Puede ser absoluta o relativa, donde tiene que abrirse. En este caso es una ruta relativa, porque si fuera absoluta tendría que llevar barras inclinadas. Se encuentra, por lo tanto, en el mismo, se va a encontrar en el mismo enlace que el original. Una vez que ya hemos invocado a esa interface, podemos usar su método forward, que es lo que hacemos ahí. Pues con esto ya tenemos nuestro servlet para que funcione como controller en esta nueva versión de nuestra aplicación. Y ahora vamos a tener que llevar a cabo pequeños cambios, por un lado en las páginas web, por un lado en index.jsp, en el formulario, ya que ahora no queremos que vaya directamente a la página salida JSP, sino que lo haga siguiendo el patrón modelo vista controlador. Así que cambiamos el atributo action del formulario por el nombre que le hemos dado y la ruta a nuestro controller, que recuerda que es Servlet Controller, que ahí aparece. Además le añadimos un atributo method y le pasamos como valor post. No es estrictamente necesario, pero por defecto el formulario va a usar el método get, y las peticiones HTTP GET tienen una desventaja, que es que los nombres de los parámetros y los valores se muestran en el campo de texto de la dirección del navegador, y puede ser que usuarios maliciosos intenten romper nuestra aplicación modificando los parámetros que incluye la URL, intentando llevar a cabo de ese modo un ataque. Las peticiones HTTP POST, las HTTP POST requests, no tienen esta desventaja, así que siempre que sea posible es mejor usar peticiones POST. Pues esto es lo que tenemos que modificar en index.jsp, vete guardando de vez en cuando si estás creando la aplicación. Y ahora tenemos por último que llevar a cabo también algunas modificaciones en salida JSP. Archivo que aquí tenemos y que ahora lo que queremos es que recupere los datos que va a utilizar del Java Bean donde se han almacenado. Lo primero que tenemos que hacer es añadir una etiqueta JSP use Bean. Podemos hacerlo bien escribiendo directamente el código, o puede ser arrastrado desde la paleta. Aquí tenemos use Bean, tenemos que arrastrarlo y soltarlo en el lugar donde queremos situarlo. Así que le hacemos aquí
un sitio y arrastramos un use bin. En el momento en el que lo soltemos, como en tantas otras ocasiones, se nos abre el asistente de NetBeans. El valor del campo ID tiene que coincidir con el valor que hemos usado para almacenar el bin como un atributo requests, y que, si recuerdas, es datos encuesta. El valor del campo class tiene que ser el nombre completamente cualificado del tipo de bin. En este caso es con videotutoriales primera modelo datos encuesta. Y el valor del campo scope debe ser el alcance desde el cual queremos recuperar el bin. En nuestro caso es requests, pero los valores válidos son los que vemos aquí: page, requests, session o application. Así que en nuestro caso tenemos que pulsar sobre requests. Una vez que hayamos rellenado todos los campos, pulsamos en aceptar. Y aquí vemos el código JSP useBin que nos ha creado NetBeans. Lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar la expresión JSP que recupera el parámetro de consulta. Aquí era nombre completo, pues ahora tenemos que sustituirlo por la etiqueta JSP getProperty, que es la que va a recuperar el valor de una propiedad JSP. De nuevo podemos escribir directamente el código o arrastrarlo desde la paleta y soltarlo en la localización. Así que seleccionamos el código que teníamos hasta ahora y en la paleta cogemos getBinProperty y lo soltamos. Tiene que sustituir a este código. Casi voy a borrarlo antes para que no haya problema, por si acaso no lo borra, y añadimos aquí el getBinProperty. De nuevo se nos abre la ventana con el asistente. En las opciones desplegables de bin name nos muestra todos los bins válidos en la página. Tiene que coincidir desde luego con el ID del bin que estemos usando. Aquí lo tenemos, datos encuesta. Y después seleccionamos una de las property name que aparecen también aquí en la lista desplegable. Aparecen de las propiedades el proglen o nombre completo. En este caso es nombre completo. Y pulsamos en aceptar, con lo cual NetBeans ya nos crea el código de getProperty que aquí podemos ver. Y el último cambio que tenemos que hacer en la página de salida JSP es modificar el scriptlet de modo que el array que contenga los lenguajes de programación seleccionados por el usuario sea obtenido desde el bin en lugar de directamente desde la HTTP requests como hacemos aquí. Pues para ello tenemos que modificar esta línea y tenemos que escribirla tal como aparece aquí, de nuevo utilizando el nombre que le hemos dado en el bin. Pues ya podemos ejecutar esta nueva versión de nuestra aplicación, bien pulsando con el botón derecho sobre el proyecto y ejecutar, o recuerda simplemente también recargando la página. Si la tienes abierta en el navegador, el resultado será el mismo. Aquí tenemos la página con la interface que ya teníamos antes. Lo que sea dado menos. Ahora marcamos aquí lo que queramos y pulsamos en enviar. Y aquí tenemos el resultado. Vemos que el funcionamiento es prácticamente igual que el anterior. La única diferencia es que ahora aquí no aparece la página de salida JSP, sino que aparece el nombre que le hemos dado, la URL que le hemos indicado para el servlet controller, como puedes ver. Con esta nueva versión de nuestra primera aplicación ya hemos rearquitecturizado completamente su diseño usando el patrón que se conoce como modelo
Vista Controller, que es el estándar que se usa en la actualidad prácticamente en toda la industria del software. Hemos seguido las prácticas estándar en las aplicaciones Java Web, usando Java Beans como el modelo, usando JSP como la vista y un servlet que nos sirve como el controlador. Quedamos aquí por hoy. Seguiremos en nuestro próximo video tutorial ampliando las funcionalidades de nuestra aplicación, lo que nos permitirá ir profundizando en la estructura, en el esqueleto de una aplicación web Java Enterprise Edition. Pues lo dicho, nada más por hoy. Desde este maravilloso y vacío mundo de Second Life os habló Jesús Conde. Nos vemos.